Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que literalmente va a encender la mecha. Prepárense porque esto es fuerte. Y como ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo las últimas noticias, los chismes más jugosos y por supuesto, todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Hoy vamos a hablar de un tema que está *on fire* en las redes sociales, que está en boca de todos y que sinceramente, a mí también me tiene fascinada, el supuesto romance entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Y digo supuesto porque, como bien saben, en este mundo del espectáculo, nada es lo que parece, a veces. Pero las fotos, amigos. Las fotos lo dicen todo. En el título del vídeo ya les di un pequeño adelanto: escándalo Ande y Kerem románticos en un parque. Las fotos que lo dicen todo. Y sí, no los voy a hacer esperar más. En este vídeo vamos a analizar a fondo las fotos que han causado furor, vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada mirada, y vamos a ver qué es lo que realmente está pasando entre estos dos bombones turcos. Para los que no los conozcan, Ander Zel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco, que para los que no la vieron, corran a verla ya mismo. Es una comedia romántica súper divertida y, obviamente, con mucha química entre los protagonistas. De hecho, la serie fue un éxito rotundo en todo el mundo, y se rumoreaba que esa química que veíamos en pantalla también existía en la vida real. Durante el rodaje de Love is in the Air, los rumores de romance entre Ande y Kerem eran constantes. Los fans enloquecían con cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales. Se les veía muy juntos, sonrientes, cómplices. Pero en ese momento ellos siempre negaron cualquier tipo de relación. Decían que eran buenos amigos, compañeros de trabajo, hasta que ¡boom! Un día los pillaron de la mano, besándose, abrazándose en público. La bomba explotó. La confirmación que todos esperaban. Estaban juntos y era oficial. Después de oficializar su relación, Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, viajaban por el mundo, eran la envidia de todos. Parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero lamentablemente las cosas no duran para siempre. Después de 1 año y medio de relación, Ande y Kerem anunciaron su separación. Otro bombazo. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores, que no entendían qué había pasado. No se dieron explicaciones claras, pero se rumoreó que la distancia, los compromisos laborales y las diferentes prioridades habían desgastado la relación. Y ahí es donde entramos nosotros, porque ¿qué pasa cuando una pareja de famosos rompe? Pues que la gente empieza a especular, a analizar cada detalle, a buscar pistas, a intentar adivinar qué pasó realmente. Y ahora, años después, volvimos a estar en ese punto. Hace unos días comenzaron a circular unas fotos que, como ya les dije, lo dicen todo. Fotos de Ande y Kerem juntos en un parque, y no como amigos. En las fotos se les ve muy cercanos, sonriendo, bromeando, casi, como si estuvieran en una cita. Y es que las fotos fueron tomadas en un parque, en un ambiente relajado. Se les ve conversando animadamente, riendo juntos. En algunas de las imágenes, se puede ver a Kerem muy cerca de Ande, casi rozando sus labios. ¡Ay, el drama! Los fans enloquecieron. Las redes sociales estallaron. Volvieron, están juntos de nuevo, la química sigue intacta. Los comentarios se multiplicaron por miles. Y no es para menos, la verdad. La química entre Ande y Kerem siempre ha sido innegable. Se miran, se hablan, se tocan, se entienden, hay algo especial entre ellos. Y por supuesto, los medios de comunicación turcos y de todo el mundo comenzaron a especular sobre una posible reconciliación. ¿Están Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Han superado sus diferencias? ¿O simplemente son amigos que se llevan muy bien? Ahora, vamos a analizar las fotos en detalle. Presten mucha atención porque aquí viene la parte jugosa. Asterisco, 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 la cercanía física, asterisco, asterisco, en las fotos, Ande y Kerem están muy cerca el uno del otro. No hay distancia entre ellos, no hay barreras.
Se nota que se sienten cómodos en compañía del otro. Se tocan, se abrazan, se miran a los ojos, claro, después de un tiempo. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si la conexión entre ellos fuera algo innato, algo que simplemente fluye de manera natural. No hay timidez, no hay incomodidad, solo una familiaridad que denota confianza y afecto. Vemos cómo se acercan, cómo se rozan las manos al caminar, como ese. Y apoyan el uno en el otro al reír. La cercanía física es un indicador claro de que hay una conexión emocional fuerte, una conexión que va más allá de la simple amistad. Asterisco 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 las miradas asterisco asterisco las miradas lo dicen todo. Se puede ver cómo se miran con cariño, con complicidad. Sus ojos brillan, se nota que se admiran, se respetan. Esos ojitos que brillan, que enamoran. Esos momentos en los que las palabras sobran y solo los ojos hablan. Esas miradas que se cruzan y que transmiten una infinidad de emociones, alegría, nostalgia, deseo, cariño. Las fotos capturan esos instantes mágicos en los que Hande y Kerem se pierden en la mirada del otro. Se observa una conexión profunda, una comunicación no verbal que trasciende cualquier barrera. Esas miradas que denotan un entendimiento tácito, una conexión que solo las personas que se conocen y se quieren de verdad pueden tener. Asterisco 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 las sonrisas asterisco asterisco ambos están sonriendo todo el tiempo. Las sonrisas son sinceras, genuinas. Se nota que se están divirtiendo, que están disfrutando el momento. No están forzando nada. Esas sonrisas que iluminan el rostro y que revelan la felicidad que sienten al estar juntos. Sonrisas que nacen del corazón y que se contagian. En las fotos podemos apreciar la naturalidad de sus risas, la complicidad que comparten. No hay poses estudiadas, no hay sonrisas fingidas. Simplemente dos personas disfrutando de la compañía del otro, compartiendo un momento de alegría y felicidad. Esas sonrisas que nos invitan a soñar, a creer en el amor y a esperar lo mejor para ellos. Asterisco 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 el lenguaje corporal asterisco asterisco el lenguaje corporal también es muy revelador. Los gestos, las posturas, todo indica que hay una gran conexión entre ellos. Se inclinan el uno hacia el otro, se tocan el brazo, se rozan las manos. Cada movimiento, cada gesto cuenta una historia. La forma en que se acercan, en que se tocan, en que se miran, todo revela una conexión especial, una atracción evidente. En las fotos podemos apreciar cómo se buscan, cómo se apoyan, cómo se entienden. Es un lenguaje silencioso pero poderoso que transmite una infinidad de emociones. El lenguaje corporal nos dice mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Asterisco 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 el entorno asterisco asterisco el entorno también es importante. Un parque, un ambiente relajado, es un lugar perfecto para una cita. No hay cámaras, no hay reflectores, no hay presiones, solo ellos dos. Un parque es el escenario ideal para una cita romántica. Un lugar tranquilo, alejado del bullicio, donde poder disfrutar de la compañía del otro sin distracciones. En las fotos podemos ver cómo se relajan, cómo se sienten a gusto en ese ambiente. Es un lugar donde pueden ser ellos mismos, donde pueden ser auténticos. El entorno favorece la intimidad, la conexión, la complicidad. Es un lugar donde pueden revivir recuerdos, donde pueden crear nuevos momentos, donde pueden dejar volar su imaginación. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? ¿Qué significan estas fotos? Pues amigos, la verdad es que no podemos saberlo con certeza. Solo Hande y Kerem saben lo que está pasando entre ellos. Pero basándonos en las fotos, en su historia, en su química, todo indica que algo está pasando. Quizás están intentando darse una segunda oportunidad. Quizás solo son amigos que se quieren mucho. O quizás están jugando con nosotros. Es muy probable que estén volviendo a estar juntos, que estén tratando de recuperar su relación. Quizás se han dado cuenta de que se extrañan, que se necesitan. O tal vez simplemente han decidido pasar tiempo juntos como amigos. En el mundo de los famosos, todo es posible. Lo único que podemos hacer es esperar a ver qué pasa. Pero como siempre nosotros vamos a estar aquí, atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier foto. Vamos a seguir analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo. Porque en este canal, ustedes son lo primero. Ahora profundicemos un poco más en la historia de Hande y Kerem, porque su romance, o lo que sea que tengan ahora,
tiene una trayectoria interesante. La chispa inicial, como mencioné, surgió en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, pero al principio, ambos negaban cualquier relación. Era la típica historia de somos solo amigos, mientras los fans soñaban con algo más. La serie, por cierto, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en muchos países del mundo. La trama, las situaciones cómicas y sobre todo, la conexión entre los protagonistas, atraparon a la audiencia desde el primer momento. Y claro, los fans, como buenos románticos, no podían evitar imaginar que esa magia en pantalla se extendía a la vida real. Luego llegó la confirmación oficial. Las fotos, los besos, los abrazos, la noticia recorrió el mundo. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos. Compartían momentos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos y parecían estar viviendo un cuento de hadas. La industria del entretenimiento turco, conocida por sus dramas románticos y sus galanes, tenía en ellos a una de sus parejas más atractivas y mediáticas. Sin embargo, como suele suceder, el cuento de hadas no duró para siempre. La separación, después de 1 año y medio, fue un shock. Los rumores sobre las razones fueron muchos, pero ninguno confirmado. El trabajo, la distancia, las prioridades, factores que lamentablemente suelen afectar las relaciones en el mundo de las celebridades. Ahora, volviendo a las fotos en el parque, hay varios factores que hacen que este reencuentro, o lo que sea que esté pasando, sea aún más interesante. Primero, el tiempo que ha pasado desde su separación. 2 años y medio es un tiempo considerable, suficiente para reflexionar, madurar y, quizás, extrañar a la persona que alguna vez amaste. Segundo, el hecho de que ambos hayan seguido carreras exitosas por separado, lo cual demuestra que no dependen el uno del otro para su éxito profesional. Y tercero, la conexión innegable que siempre han tenido, esa química que sigue presente, incluso después de tanto tiempo. Analizando las fotos y yendo más allá de la cercanía física, las miradas y las sonrisas, hay otros detalles que llaman la atención. Por ejemplo, la ropa que visten. No parece que estén posando para una sesión de fotos, sino que visten ropa casual, como si estuvieran en un día normal, relajado. Esto sugiere que las fotos fueron tomadas de forma espontánea, sin la intención de crear una imagen pública. Otro detalle importante es el contexto. El parque es un lugar público, pero al mismo tiempo ofrece cierta intimidad. Es un lugar donde se pueden sentir cómodos, donde pueden ser ellos mismos sin sentirse observados. Las reacciones en las redes sociales han sido masivas. Los fans están emocionados, esperanzados, y muchos ya dan por hecho una reconciliación. Los comentarios van desde vuelvan, por favor, hasta la química nunca se fue. La especulación está a la orden del día, y los medios de comunicación, por supuesto, no se quedan atrás. La noticia ha sido portada en varios medios, tanto turcos como internacionales, y el tema sigue en boca de todos. Pero, ¿qué podría significar realmente este reencuentro? Hay varias posibilidades. Asterisco 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 una segunda oportunidad asterisco asterisco es la opción más romántica, la que todos los fans desean. Quizás Hande y Kerem han superado sus diferencias y están intentando recuperar su relación. Han aprendido de sus errores, han madurado y se han dado cuenta de que se extrañan. Asterisco 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 amigos con beneficios asterisco asterisco puede que hayan decidido mantener una relación más informal, sin compromisos ni presiones. Han descubierto que se necesitan, pero no quieren comprometerse a largo plazo. Asterisco 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 una amistad especial asterisco asterisco puede que simplemente hayan decidido ser amigos, pero una amistad muy cercana, llena de cariño y complicidad. Han aprendido a valorar su relación, pero sin la presión de un romance. Asterisco 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 estrategia de marketing asterisco asterisco no podemos descartar la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing, para generar interés en sus carreras o en algún proyecto en común. Aunque honestamente la química entre ellos parece demasiado genuina como para ser fingida. Asterisco 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 simplemente un encuentro casual asterisco asterisco tal vez se encontraron por casualidad, recordaron viejos tiempos y decidieron pasar un rato juntos. Sin más pretensiones. Sea cual sea la verdad, lo importante es que Hande y Kerem son felices. Y nosotros como fans, solo podemos desearles lo mejor. Seguiremos atentos a sus movimientos, a sus interacciones en redes sociales, a cualquier pista que nos revele lo que está pasando.
Porque al final, lo que nos importa es verlos sonreír y ser felices, juntos o separados. Y ahora, para finalizar, quiero dejarles una reflexión. En este mundo de la farándula, nada es lo que parece. Las relaciones, las rupturas, los reencuentros, todo está sujeto a especulaciones, a interpretaciones. Pero al final del día, lo importante es recordar que las celebridades son personas, con sentimientos, con emociones, con deseos. Y merecen respeto independientemente de lo que hagan o dejen de hacer. Mientras tanto, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O piensan que solo son amigos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus expectativas. ¿Qué esperan que pase? Los voy a estar leyendo. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden que la farándula siempre nos sorprende con sus idas y vueltas, así que hay que estar muy atentos a todo lo que sucede. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más drama. Hasta la próxima.